Hola gente, ¿qué tal? Bien, en esta hora vamos a hablar de los otros derechos limitados, derechos reales limitados que nos quedan, y estos son el uso, la servidumbre, la prenda y la hipoteca. En la imagen que ven ustedes con Gohan del futuro detrás, no escribí uso, pero lo vamos a ver a continuación. El uso, también llamado derecho real de uso, está regulado en el título 10 del libro segundo del Código Civil. El uso está regulado en el título 10 del libro segundo del Código Civil. Está definido legalmente como derecho real que consiste generalmente en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. Derecho real que consiste generalmente en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. El uso, entonces, es un derecho real que consiste generalmente en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. Se debe tener presente que en la definición legal no se incluye de forma expresa la facultad de uso del dominio, pero claramente es evidente que está incluido, ya que es la facultad fundamental de esta institución. Es importante señalar que el derecho real de uso es solo uno, es uno solo. Es importante señalar que el derecho real de uso es uno solo, el cual recae sobre una cosa y que cuando recae sobre una casa pasa a denominarse habitación. El derecho real de uso es uno solo, que puede recaer sobre una cosa. Y cuando recae en una casa, pueden hacer un juego de palabras, pasa a denominarse habitación. Hola Harley, ¿qué tal? Bienvenida. El uso hola Diego, ¿qué tal? Bienvenido. El uso permite gozar de los frutos de la cosa en la cual recae el uso. El uso permite gozar de los frutos de la cosa en la cual recae el derecho real de uso. Sin embargo, este goce no es total, sino que solo podrá gozar de los frutos para las necesidades personales, para las necesidades personales del usuario y siempre con moderación. Vamos con las características del uso. Vamos con las características del uso. Podemos desprender al menos 7 características del uso. Al menos 7 características del uso. Primero, supone la facultad de usar una cosa y gozar de una parte limitada de su fruto. Supone la facultad de usar una cosa y gozar de una parte limitada de su fruto. Segundo, es un derecho temporal, debido a que limita el dominio. Es un derecho temporal debido a que limita el dominio. Tercero, es un derecho personalísimo. Es un derecho personalísimo ya que no requiere tradición, por lo que a su vez tampoco requiere ser inscrito en el registro del conservador de bienes raíces. Es un derecho personalísimo que no requiere tradición y tampoco requiere ser inscrito en el registro del conservador de bienes raíces cuando este uso recae sobre una casa. Cuarta característica es que el uso es intransmisible y también es intransferible. El uso es intransmisible e intransferible. Intransmisible e intransferible. ¿Por qué? Porque es un derecho personalísimo. Es un derecho que se puede adquirir vía prescripción adquisitiva. Es un derecho que se puede adquirir vía prescripción adquisitiva. Y, por último, la última característica es que es inembargable. Y es inembargable porque es un derecho personal. Primero, supone la facultad de una cosa y gozo de una parte limitada de sus frutos. Es un derecho temporal que limita el dominio. Es un derecho personalísimo que no requiere tradición ni inscripción en el conservador de bienes raíces. Es un derecho intransmisible, intransferible e inembargable. ¿Por qué? Porque es personalísimo. Y aparte, es un derecho que se puede adquirir
por la prescripción adquisitiva. Hablemos ahora de la constitución y extinción del uso. Constitución y extinción del uso. Tanto su constitución como extinción se hace de igual forma que en el usufructo. Por tanto, hay que remitirse a lo que nosotros ya hablamos sobre el usufructo, que está en un video que ya está disponible en YouTube. Entonces, respecto a la constitución y extinción del uso, su constitución como extinción se hace de igual forma que en el usufructo. Por tanto, hay que remitirse a lo señalado en el usufructo. Hablemos ahora de los derechos y obligaciones del usuario. Derechos y obligaciones del usuario. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del usuario? Bueno, podemos destacar 3 puntos acá. El uso o habitación se limita a las necesidades personales del usuario o habitador, incluyendo las necesidades de la familia. Y para determinar la extensión de sus derechos es que se tiene que tener presente lo que se establece en el acto constitutivo. El uso o habitación se limita a las necesidades personales del uso o habitador, incluyendo las necesidades de su familia, y por tanto, para determinar la extensión de sus derechos es que se debe tener presente lo establecido en el acto constitutivo. El titular de este derecho de uso o habitación no tiene obligaciones de caución e inventario. El titular del derecho de uso o habitación no tiene obligaciones de caución e inventario. Por último, y ya con esto terminamos el uso, el usuario tiene la obligación de cuidar la cosa como el buen padre de familia, o sea, responde hasta de culpa leve. El usuario tiene la obligación de cuidar la cosa como el buen padre de familia. Y eso es lo relativo al uso o habitación. Hola Alexandra, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Bams? Vamos a hablar ahora de la servidumbre. Vamos a hablar ahora de la servidumbre. La servidumbre es un temita un poquito largo, pero ustedes lo pueden revisar con mayor detalle y prolijidad en el título 11, entonces, en el título 11 del libro segundo del Código Civil. En el título 11 del libro segundo del Código Civil. Ahí tiene que ver todo lo que es servidumbre. Esta institución se define en el artículo 820 del Código Civil. Y el artículo 820 define la servidumbre como un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. Entonces la servidumbre, gravamen, es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. Es importante comprender que la expresión servidumbre predial o simplemente servidumbre tiene una explicación histórica. En el derecho romano se agruparon algunos derechos reales en dos categorías, las que eran, en este caso, una servidumbre personal y una servidumbre predial. La servidumbre personal hace referencia a algunos derechos que se establecían, o en Roma, la servidumbre personal hacía referencia a algunos derechos que se establecían en beneficio de determinada persona, como por ejemplo en el usufructo. Y la servidumbre predial en Roma hacía referencia a derechos establecidos en beneficio de un determinado predio. La servidumbre predial hacía referencia a derechos establecidos en beneficio de un determinado predio, mientras que la personal, derechos que se establecían en beneficio de una determinada persona. En este derecho real de servidumbre prima el concepto de predio, el cual no tiene definición legal, pero se puede definir como finca, terreno, porción de tierra. Cuando hablen de predio, entiendan, finca, terreno, porción de tierra. Defínanlo así. Terreno, predio, terreno, finca o porción de tierra. En este derecho real es necesaria la concurrencia de dos predios, los cuales se denominan predio sirviente y predio dominante. Concurren dos predios en el derecho real de servidumbre, el predio sirviente y el predio dominante. El predio sirviente es el terreno que sufre el gravamen, teniendo éste una servidumbre pasiva.
El predio sirviente es el que sufre el gravamen y es el que tiene la servidumbre pasiva. En cuanto al predio dominante, es el terreno que reporta la utilidad de la servidumbre, teniendo la servidumbre activa. Este es el que tiene el derecho real propiamente tal, el predio dominante. Entonces, el predio dominante es el terreno que reporta la utilidad de la servidumbre, teniendo predio dominante, la servidumbre activa. Este predio dominante es el que tiene el derecho real propiamente tal. En doctrina se ha discutido la posibilidad de constituir servidumbres sobre objetos adheridos al suelo, pero la mayoría concluye que no es posible. Vamos ahora con los elementos de la servidumbre. Los elementos comunes a toda servidumbre. Los elementos comunes a toda servidumbre son dos predios de distinto dueño y un gravamen. Dos predios de distinto dueño y un gravamen. Elementos comunes a toda servidumbre. Respecto a los dos predios de distinto dueño, esto es necesario, ya que si los dos predios tienen el mismo dueño, no tiene sentido que haya una servidumbre, obvio. Y un gravamen, ¿por qué un gravamen? El gravamen debe soportarlo uno de los predios para favorecer al otro. Esto se ve sobre todo en el campo. Hablemos del gravamen, propiamente tal. El requisito del gravamen genera la denominación de predio sirviente y predio dominante. El requisito de gravamen genera la denominación de predio sirviente y predio dominante. Téngase presente que el gravamen y la utilidad han de ser para el predio y no para el dueño del predio. Ojo con eso. El gravamen y la utilidad son para el predio, no para el dueño del predio. Y el gravamen puede consistir en lo siguiente: tolerar los actos del dueño del predio dominante, tolerar los actos del dueño del predio dominante, no hacer actos que obstaculicen el ejercicio del derecho a servidumbre, no hacer actos que obstaculicen el ejercicio del derecho de servidumbre, y en concreto eso. El gravamen consiste en o tolerar los actos del dueño del predio dominante, que pasa ahí con su auto, con su bici, con su tractor, qué sé yo, y no hacer actos que obstaculicen el ejercicio del derecho a servidumbre. Poner una reja, arbitrariamente. Bien, vamos ahora con las características de la servidumbre. Características de la servidumbre. Bueno, para analizar las características de la servidumbre como derecho real, tenemos que separar el estudio desde el punto de vista del predio sirviente y el punto de vista del predio dominante. Tenemos que, para analizar las características de la servidumbre, tenemos que distinguir el predio sirviente y el predio dominante. Respecto al punto de vista del predio sirviente, la servidumbre para este predio significa un gravamen de carácter real, porque real es el derecho que es su extremo opuesto. La servidumbre, entonces, desde el punto de vista del predio sirviente, significa un gravamen de carácter real. Eso, significa un gravamen de carácter real. Eso es la servidumbre para el predio sirviente. Y desde el punto de vista del predio dominante, aquí hay un poquito más. Desde el punto de vista del predio dominante, las características de la servidumbre son las siguientes. ¿Qué son? Primero, es un derecho real, como está señalado en el artículo 577 del Código Civil. Es un derecho real limitado en comparación con el derecho real de dominio. Es un derecho real limitado en comparación al derecho real de dominio. Es un derecho inmueble, ya que recae sobre bienes inmuebles, que en este caso serían los predios. Es un derecho real accesorio, y se debe, ojo, debe entenderse accesorio no en el sentido de garantizar el cumplimiento de una obligación, como se puede entender una obligación accesoria o incluso un contrato accesorio, sino que se debe entender como derecho real accesorio en el sentido de que no puede subsistir la servidumbre sin los predios sobre los cuales recae.
Otra característica de la servidumbre desde el punto de vista del predio dominante es que no puede ser cedido este derecho real, porque el sujeto tiene un derecho real de servidumbre como consecuencia de ser propietario de un predio dominante. Otra característica de la servidumbre, desde el punto de vista del predio dominante, es que no puede ser embargado. No puede ser embargado, porque el sujeto tiene un derecho real de servidumbre como consecuencia de ser propietario de un predio dominante. Tampoco puede ser hipotecado. No puede ser hipotecado, porque el sujeto tiene un derecho real de servidumbre como consecuencia de ser propietario de un predio dominante. Por otro lado, la servidumbre, desde el punto de vista del predio dominante, es un derecho perpetuo. Es un derecho perpetuo en el sentido de que va a subsistir mientras objetivamente existan los predios a que se refiere y la necesidad o justificación del gravamen. Esto no quiere decir que la servidumbre no se extinga. Es posible, de hecho, que una servidumbre desaparezca por el no uso. Ojo, perpetuo no es lo mismo que eterno. Lo perpetuo está atado a lo material, lo eterno a lo trascendente. Y una última característica de la servidumbre, desde el punto de vista del predio dominante, es que es un derecho indivisible. Es un derecho indivisible. La servidumbre no puede adquirirse, o ejercerse o extinguirse parcialmente. La servidumbre no puede adquirirse, ejercerse o extinguirse parcialmente. Entonces, recapitulando, desde el punto de vista del predio dominante, la servidumbre es un derecho real limitado en comparación al derecho real de dominio, derecho inmueble porque recae sobre inmueble, es un derecho real accesorio, ya que no puede subsistir sin los predios sobre los cuales recae, no puede ser cedido, no puede ser embargado, no puede ser hipotecado, es un derecho de carácter perpetuo, lo que no significa que no se pueda extinguir, y es un derecho indivisible. Es un derecho indivisible. Ojo con eso. Bien, vamos ahora a hablar de la clasificación de las servidumbres. Clasificación de las servidumbres. Bueno, estas clasificatorias son de carácter legal, pero bueno, más que sean de carácter legal, existen distintos tipos de servidumbres que regula nuestra legislación. Para agruparlas y comprender mejor cada una, es que se pueden clasificar en 4 criterios. Se pueden clasificar en 4 criterios, que son: primero, según su origen; segundo, según las señales de su existencia; tercero, según su ejercicio; cuarto, según el carácter del gravamen. Según su origen es el primer criterio. Y según su origen, las servidumbres pueden ser naturales, legales o voluntarias. La servidumbre natural es aquella que proviene de la natural situación de los lugares. La servidumbre natural es aquella que proviene de la natural situación de los lugares. Aquí ustedes remítanse al artículo 831 del Código Civil. La servidumbre legal son las servidumbres que son constituidas por el hecho del hombre. Servidumbre legal son aquellas constituidas por el hecho del hombre. Y al igual que la servidumbre voluntaria. Ojo con eso. Servidumbres que son constituidas por la ley. Vos pueden servidumbre legal con servidumbres que son constituidas por la ley, y servidumbre voluntaria, las que son constituidas por hecho del hombre. Vale. Remítanse aquí al artículo 831 para entender dichas definiciones. Otro criterio importante de clasificación de las servidumbres es según las señales de su existencia. Y según las señales de su existencia, las servidumbres pueden ser aparentes o inaparentes. Aquí ustedes remítanse al artículo 824 del Código Civil. Artículo 824 del Código Civil.
Las servidumbres aparentes es la que está continuamente a la vista. La servidumbre aparente es la que está continuamente a la vista. Servidumbre aparente es la que está continuamente a la vista. Y servidumbre inaparente es la servidumbre inaparente es la que no se conoce por una señal exterior. Es la que no se conoce por una señal exterior. Entonces la servidumbre aparente es la que está continuamente a la vista y la servidumbre inaparente es la que no se conoce por una señal exterior. Ahora, tercer criterio de clasificación que podemos destacar en cuanto a las servidumbres son las siguientes. Las servidumbres, según su ejercicio, pueden clasificarse en servidumbres continuas o discontinuas. Según su ejercicio, las servidumbres pueden ser continuas o discontinuas. Estas, ustedes remítanse al artículo 822 del Código Civil. Según su ejercicio, las servidumbres pueden ser continuas o discontinuas y yo les sugiero que se remitan al artículo 822 del Código Civil. Las servidumbres continuas son las que se ejercen o se pueden ejercer continuamente sin necesidad de un hecho actual del hombre. Servidumbres continuas son las que se ejercen o se pueden ejercer continuamente sin necesidad de un hecho actual del hombre. Se ejercen o se pueden ejercer continuamente sin necesidad de un hecho actual del hombre. Y servidumbre discontinuas en las que se ejercen o son las que se ejercen a intervalos más o menos largos de tiempo y suponen un hecho actual del hombre. Servidumbres discontinuas son las que se ejercen a intervalos más o menos largos de tiempo y suponen un hecho actual del hombre. Entonces, según su ejercicio, y en atención al artículo 822 del Código Civil, la servidumbre puede ser continua o discontinua. Continua es la que se ejerce o se puede ejercer continuamente sin necesidad de un hecho actual del hombre, o discontinua, que es la que se ejerce a intervalos más o menos largos de tiempo y supone un hecho actual del hombre. Un último criterio de clasificación de las servidumbres, ustedes lo pueden ver en el artículo 823 del Código Civil. Y en atención a lo que señala el artículo 823 del Código Civil, según el carácter del gravamen, la servidumbre puede ser positiva o puede ser negativa. La servidumbre puede ser positiva o puede ser negativa. En este sentido, entonces, la servidumbre positiva es, en general, la que solo se le impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar de hacer. Servidumbre pasiva es, en general, la que solo impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer. Servidumbre positiva es, en general, la que solo impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer. Y servidumbre negativa es la que impone al dueño del predio sirviente la prohibición de hacer algo que sin la servidumbre le sería lícito. Y la servidumbre negativa es la que le impone al dueño del predio sirviente la prohibición de hacer algo que sin la servidumbre le sería lícito. Obligación o servidumbre negativa, entonces, es la que se le impone al dueño sirviente la prohibición de hacer algo que sin la servidumbre le sería lícito. Bien, es relevante señalar que la clasificación de las servidumbres en aparentes e inaparentes, como la habíamos dicho, en la que está a la vista o en la que no se conoce por una señal exterior, es objetada hoy día por la doctrina. Es objetada por ser considerada de débil consistencia. Por ser considerada de débil consistencia, ya que sólo depende de ciertas circunstancias de carácter material más o menos accidentales. Sin perjuicio de lo anterior, este tipo de servidumbre, aparente o inaparente, son importantes para las posibilidades que puede tener el dueño de un predio de oponerse, para las posibilidades del dueño de un predio de oponerse al ejercicio
oponerse al ejercicio de actos propios de servidumbre que podrían conducir a su adquisición por prescripción. Sin perjuicio de lo anterior, entonces, este tipo de servidumbres son importantes para las posibilidades que puede tener el dueño de un predio de oponerse al ejercicio de actos propios de servidumbre que podrían conducir a su adquisición por prescripción. Respecto de la clasificación en servidumbres continua y discontinua, las servidumbres continuas son las que se ejercen o se pueden ejercer continuamente sin necesidad de un hecho actual del hombre, y las discontinuas son las que se ejercen a intervalos más o menos largos de tiempo y suponen un hecho actual que del hombre. Respecto a esta clasificación, la característica de continuidad debe ser apreciada de manera objetiva, y en relación con la naturaleza del gravamen que constituye la servidumbre. Bien, vamos ahora con la servidumbre natural. Vamos a hablar de la servidumbre natural. Y aprovecho esta publicidad porque por lo visto hay gente que, bueno, este canal no va a pronunciarse sobre las elecciones de este país por ningún motivo porque no es el objetivo y a mí nadie me paga por hacer publicidad. Pero si los agentes de ciertos candidatos quieren ponerse a pelear en los comentarios, háganlo, le ayudan al algoritmo. Así que, y aprovechen de darle tap a la pantalla también. Tiren hate si quieren también. Ya. Vamos a hablar de la servidumbre natural. El Código Civil contempla tan solo una servidumbre natural, la cual es denominada la de libre descenso o escurrimiento de las aguas. El Código Civil contempla tan solo una servidumbre natural, la cual es denominada libre descenso o escurrimiento de las aguas. En este caso, la servidumbre tiene su nacimiento en la natural situación de los predios. La servidumbre tiene su nacimiento en la natural situación de los predios, lo que genera, a su vez, que el dueño del predio sirviente no tenga derecho a indemnización, teniendo que soportar esta servidumbre siempre. ¿Ok? Vale. Entonces el Código Civil solo contempla una servidumbre que es la denominada de libre descenso o escurrimiento de las aguas. Aquí, bueno, la servidumbre tiene su nacimiento en la natural situación de los predios, lo que genera que el dueño del predio sirviente no tenga derecho a indemnización alguna, teniendo que soportar el gravamen de servidumbre siempre. Bien, vamos a hablar ahora de la servidumbre legal. Estas servidumbres están impuestas por ley. Las servidumbres legales están impuestas por ley, como ya habíamos mencionado. La ley establece estas servidumbres porque busca alcanzar un fin con estas, las que pueden ser de utilidad pública e incluso de utilidad privada. Por favor, remítanse al artículo 839 del Código Civil. 839 del Código Civil. La circunstancia de que estas servidumbres sean calificadas como legales implica que, cumplidos los supuestos de cada servidumbre, la circunstancia de que estas servidumbres sean calificadas como legales implica que, cumplidos los supuestos de cada servidumbre, se podrán imponer, ya que la ley lo autoriza, incluso en contra de la voluntad del dueño del predio sirviente. Pero ojo, esto no implica que operen de pleno derecho, sino que, dependiendo de la situación, será necesario acudir a un juez para que solucione este conflicto. Las servidumbres de utilidad pública están señaladas en el artículo 839 del Código Civil. Servidumbres de utilidad pública están señaladas en el artículo 839 del Código Civil y tienen la especial característica de carecer de predio dominante. Tienen la principal característica de carecer de predio dominante estas servidumbres de utilidad pública señaladas en el artículo 839 del Código Civil.
Por tanto, en estricto rigor, no deberían llamarse servidumbres. Téngase presente que, respecto de estas servidumbres, su regulación está presente en textos orgánicos de una institución o servicio público. Por lo tanto, habría que remitirse a estas normas para comprender su aplicación en un caso particular. Por otro lado, las servidumbres de utilidad privada, ustedes las pueden pillar en el artículo 841 del Código Civil. Las servidumbres de utilidad privada las pueden pillar en el artículo 841 del Código Civil. Las servidumbres de utilidad privada se caracterizan en el hecho de que el gravamen reporta una directa utilidad al particular propietario del predio dominante. Las servidumbres de utilidad privada se caracterizan en el hecho de que el gravamen reporta una directa utilidad al particular propietario del predio dominante. Estas servidumbres se determinan por ordenanzas de policía rural. Estas servidumbres se determinan por ordenanzas de policía rural, el cual es un concepto de reminiscencia histórica con precedentes en el derecho romano. La verdad es que nuestro derecho civil tiene muchas instituciones del derecho romano. Las servidumbres legales de utilidad privada que regula nuestro Código Civil son las siguientes. Las servidumbres legales de utilidad privada que regula nuestro Código Civil son las servidumbres de demarcación, cerramiento, tránsito, medianería, acueducto, luz y vista. Las servidumbres que regula nuestro Código Civil, servidumbres legales de utilidad privada son servidumbres de demarcación, cerramiento, tránsito, medianería, acueducto, luz y vista. Demarcación, cerramiento, tránsito, medianería, acueducto, luz y vista. Pueden revisar el Código Civil para mayor detalle, amigos míos. Vamos a hablar ahora de las servidumbres voluntarias. El artículo 880 del Código Civil, dispone la norma general para esta clase de servidumbre. El artículo 880 dispone norma general para esta clase de servidumbre voluntaria, confiriendo la posibilidad de que, mediante la autonomía de la voluntad, principio rector de nuestro derecho civil, las partes dueñas de cada predio puedan pactar cualquier gravamen, siempre respetando los límites del orden público y de la ley, obvio. Se pueden constituir como servidumbre voluntaria las servidumbres legales cuando las servidumbres legales no cumplan todos los requisitos que la ley ya dispuso. Bien, vamos a hablar ahora de la constitución de la servidumbre. Constitución de la servidumbre. Las servidumbres pueden constituirse de distintas formas, las cuales son por título, sentencia judicial, prescripción adquisitiva o por destinación del padre de familia. Respecto de la constitución de servidumbre por título, la expresión título hace referencia al acto jurídico que da origen a la servidumbre. Cuando hablamos por título, la expresión título se refiere al acto jurídico que da origen a la servidumbre. Este título puede ser un acto entre vivos o un testamento. Puede ser un acto entre vivos o un testamento. A su vez, por medio del título se puede constituir toda clase de servidumbres. Por medio del título se puede constituir toda clase de servidumbre. Además de que se puede determinar que la servidumbre sea a título oneroso o a título gratuito. Se ha entendido que, por regla general, el título no se encuentra sometido a ninguna solemnidad especial. Regla general. Desde luego admite excepciones. Otra forma de constituir una servidumbre es por sentencia judicial. Y respecto a la constitución por sentencia judicial,
El Código Civil se encuentra en el caso de una servidumbre establecida por sentencia que recaiga sobre partición de bienes. Ojo con esto, revisar el título 11 del libro segundo, donde está regulada la servidumbre. Respecto a la constitución de la servidumbre por prescripción adquisitiva, señalar que por prescripción adquisitiva solo puede adquirirse las servidumbres continuas y aparentes. Por prescripción adquisitiva solo pueden adquirirse las servidumbres continuas y aparentes, y el plazo de posesión para prescribir es de 5 años. Plazo de posesión para prescribir es de 5 años, conforme esto está señalado en el título 42 del libro cuarto del Código Civil, que trata de la prescripción. Creo que en el artículo 2508, creo. Tendría que revisar, pero está ahí. Vale. Y una última forma de constituir una servidumbre es por destinación del padre de familia. Por destinación del padre de familia. Esta forma de constituir servidumbre es un acto por el cual el dueño de dos predios establece un gravamen sobre uno en beneficio del otro, originándose la servidumbre posteriormente y de pleno derecho al enajenarse uno o ambos predios a propietarios distintos. La destinación del padre de familia, entonces, señala que esta forma de constituir servidumbre es un acto por el cual el dueño de dos predios establece un gravamen sobre uno en beneficio del otro, originándose la servidumbre posteriormente y de pleno derecho al enajenarse uno o ambos predios a propietarios distintos. Bien, vamos a referirnos ahora a la tradición del derecho real de servidumbre. Tradición del derecho real de servidumbre. A propósito, tenemos un video disponible en nuestro canal de YouTube sobre la tradición como derecho real. Es bastante denso, la verdad, ayer me dejó con la cabeza cuadrada, pero paso a dejar el aviso de utilidad pública. Respecto de la tradición del derecho real de servidumbre, tenemos que decir lo siguiente. Concibiendo la constitución del derecho real como un desprendimiento de las facultades de dominio, concibiendo la constitución del derecho real como un desprendimiento de facultades de dominio, el artículo 698 del Código Civil regula la tradición del derecho real de servidumbre. Ojo con eso. El artículo 698 del Código Civil es el que regula la tradición del derecho real de servidumbre. Y este creo que lo vamos a leer sí o sí. Dice el artículo 698 que la tradición de un derecho de servidumbre se efectuará por escritura pública en el que el tradente exprese constituirlo y el adquirente aceptarlo. Esta escritura podrá ser la misma del acto o contrato. La tradición entonces de un derecho de servidumbre se efectuará por escritura pública en el que el tradente exprese constituirlo y el adquirente aceptarlo. Esta escritura podrá ser la misma del acto o contrato. Esto se relaciona estrechamente con un artículo que ustedes tienen que manejar muy bien, que es el artículo 686 del Código Civil, que tiene que ver con la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en el registro del conservador. Está estrechamente relacionado. Entonces, la tradición de un derecho de servidumbre se efectuará por escritura pública en que el tradente exprese constituirlo y el adquirente aceptarlo. Esta escritura podrá ser la misma del acto contrato. Esta norma dispone de forma excepcional, que se puede efectuar la tradición del derecho de servidumbre por escritura pública, la cual puede ser la misma del acto que da origen a la servidumbre. Para ello es que, en la escritura que se acuerda la servidumbre, se debe incorporar una estipulación destinada a efectuar la tradición conforme a este artículo 698 ya señalado. Una vez constituido el derecho real de servidumbre, se deberá permitir el ejercicio del señalado derecho.
Una vez constituido el derecho real de servidumbre, se debe permitir el ejercicio del señalado derecho. Vamos a hablar ahora del ejercicio de la servidumbre. Del ejercicio de la servidumbre. Después de eso, nos vamos a referir al efecto de la servidumbre y a su extinción. Y con eso acabaríamos de ver este tema de las servidumbres, sin perjuicio de que les recomiendo encarecidamente que revisen la ley, de verdad, para que puedan incluso corregir lo que yo les digo. Vale, vamos con el ejercicio de la servidumbre. Vamos con el ejercicio de la servidumbre. Para determinar la extensión y forma del ejercicio del derecho a una servidumbre, se debe atender a la fuente que le dio origen. Para determinar la extensión y forma de ejercicio del derecho a una servidumbre, se debe atender a la fuente que le dio origen. Por tanto, tenemos que distinguir si la servidumbre es natural o legal o si fue voluntario. Si la servidumbre es natural o legal, debe atenderse a las normas que da la ley. Si la servidumbre es natural o legal, debe atenderse a las normas que da la ley. Ahora, si la servidumbre es voluntaria, hay que atender al contrato o a su forma de poseerla. Lo anterior es sin perjuicio de lo que establezca el artículo 828, 829 y 830 del Código Civil. Ojo con estos tres artículos, 828 al 830 del Código Civil, que son cruciales para entender el ejercicio de la servidumbre. Dice el artículo 828 del Código Civil lo siguiente: el que tiene derecho a una servidumbre lo tiene igualmente a los medios necesarios para ejercerla. Así, el que tiene derecho a sacar agua de una fuente situada en la heredad vecina tiene el derecho de tránsito para ir a ella, aunque no se haya establecido expresamente en el título. Es algo natural y obvio. El que tiene derecho a una servidumbre lo tiene igualmente a los medios necesarios para ejercerla. Así, el que tiene derecho de sacar agua de una fuente situada en la heredad vecina tiene el derecho de tránsito para ir a ella, aunque no se haya establecido expresamente en el título. El artículo 829, por su parte, señala que el que goza de una servidumbre se haya obligado a hacerla o repararla, le será lícito exonerarse de la obligación abandonando la parte del predio en que deban hacerse o conservarse las obras. Entonces el 829 señala que el que goza de una servidumbre puede hacer las obras indispensables para ejercerla, pero serán a su costa, si no se ha establecido lo contrario. Y aun cuando el dueño del predio sirviente se haya obligado a hacerla o repararla, le será lícito exonerarse la obligación abandonando la parte del predio en que deban hacerse o conservarse las obras. Por último, el artículo 830 señala de que el dueño del predio sirviente no puede alterar, disminuir, ni hacer más incómoda para el predio dominante la servidumbre con que está grabado el suyo. Con todo, si por el transcurso del tiempo llegare a hacerle más oneroso el modo primitivo de la servidumbre, podrá proponer que se varíe a su costa, y si las variaciones no perjudican al predio dominante, deberán ser aceptadas. Entonces, el dueño del predio sirviente no puede alterar, disminuir, ni hacer más incómoda para el predio dominante la servidumbre con que está grabado el suyo. Con todo, si por el transcurso del tiempo llegare a hacerle más oneroso el modo primitivo de la servidumbre, podrá proponer que se varíe a su costa, y si las variaciones no perjudican al predio dominante, deberán ser entonces aceptadas. Entonces, respecto al ejercicio de la servidumbre, para determinar la extensión y forma del derecho a una servidumbre, debe atenderse a la fuente que se le da origen, sea una servidumbre natural o legal, por lo que tiene que atenderse a la ley, o en caso de que la servidumbre sea voluntaria, atender al contrato o a su forma de poseerla, sin perjuicio de lo que diga el artículo 828, 829 y 830 que ya leímos. Bien, vamos a hablar ahora de los efectos de las servidumbres.
Vamos a hablar ahora de los efectos de las servidumbres. Los efectos del derecho real de servidumbre, los efectos del derecho real de servidumbre son los derechos y obligaciones de los dueños de los predios. Los efectos del derecho real de servidumbre son los derechos y obligaciones de los dueños de los predios. Siempre que ustedes les pregunten sobre efectos en la materia que sea, sobre todo en derecho civil, se está refiriendo a derechos y obligaciones. Siempre, 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 siempre. Eso lo puedo decir seguro. Ahora, los efectos como ya dijimos, los efectos del derecho real de servidumbre son los derechos y obligaciones de los dueños de los predios. Hola, don Jorge. Bueno, porque nuestro Código Civil se redactó y y entró en vigencia en el siglo XIX, pues, amigo. Esa es la explicación más obvia que tenemos. Bueno, para determinar estos derechos y obligaciones de los dueños de los predios, sea el predio dominante o el predio sirviente, nos tenemos que remitir al origen de la servidumbre. Nos tenemos que remitir al origen de la servidumbre. Es decir, al título, a la forma en que se poseyó y a la forma en que se usó el servicio. Tenemos que remitirnos entonces, para poder ver todo este asunto de los derechos y las obligaciones de cada dueño de estos predios, sirviente y dominante, al origen de la servidumbre. Es decir, al título, forma en la que se poseyó, en caso de que el origen sea por prescripción adquisitiva, forma en la que se poseyó, en caso de que el origen sea prescripción adquisitiva, y forma en que se usó el servicio. Forma en que se usó el servicio, en caso de que el origen sea la distinción del buen padre de familia. Entonces lo que tenemos que remitirnos es al título, forma en la que se poseyó, en caso de que el origen sea prescripción adquisitiva, y forma en que se usó el servicio, en caso de que el origen sea la distinción del buen padre de familia. Y bien, ya vamos a terminar con las servidumbres, porque nos vamos a referir a la extinción de las mismas y después vamos a ver prenda e hipoteca. Bien, hablando de la extinción de las servidumbres, señalar lo siguiente. En principio, las servidumbres son perpetuas. Nuevamente, que sean perpetuas no es lo mismo que sean eternas. Lo perpetuo está atado al mundo de lo material y lo eterno a lo trascendente. En principio, las servidumbres son perpetuas. Sin embargo, hay factores que pueden producir la extinción de este derecho real de servidumbre. ¿Y cuáles son estos factores? Por favor, remitirse al artículo 885 del Código Civil. Por favor, remitirse al artículo 885 del Código Civil, que señala la forma en que se pueden extinguir las servidumbres. ¿Qué son? Resolución del derecho que las ha constituido, resolución del derecho que las ha constituido, por la llegada del día o de la condición, si se estableció alguna de estas modalidades, por la llegada del día o de la condición, si se estableció una de estas modalidades, por la confusión, o sea, la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos de un mismo dueño, por la confusión, o sea, la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos de un mismo dueño. Entre paréntesis, la confusión es un modo de extinguir las obligaciones en el cual recae en una misma persona la calidad de deudor y de acreedor. Esto está en el libro cuarto del Código Civil, ¿ya? Así, entonces, volviendo a esta tercera forma en que se extinguen las servidumbres, es que es por la confusión, o sea, la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos de un mismo dueño. Así, cuando esto ocurre, cuando se genera una reunión perfecta y irrevocable de ambos predios en manos de un mismo dueño. Otra forma en que se puede extinguir la servidumbre es por la renuncia del dueño del predio dominante. El dueño del predio dominante renuncia a la servidumbre. O bien, por haberse dejado de gozar durante 3 años de la servidumbre. Por haberse dejado de gozar de la servidumbre por 3 años. Por haberse dejado de gozar durante 3 años de la servidumbre. Además, se debe agregar el caso de expropiación. Por último, y ya con esto terminamos con las servidumbres, es que
En las servidumbres discontinuas corre el tiempo desde que han dejado de gozarse. En las servidumbres discontinuas corre el tiempo desde que han dejado de gozarse. Y en las continuas, desde que se haya ejecutado un acto contrario a la servidumbre. Y en las continuas, desde que se haya ejecutado un acto contrario a la servidumbre. Bien, con eso terminamos lo que es las servidumbres. Por favor, revisar el título 11 del libro segundo del Código Civil para mayor precisión, amigos míos. Ahora vamos a hablar de otros dos derechos reales limitados, que son la prenda y la hipoteca, y que, ojo, ustedes la tienen que relacionar estrictamente con los contratos de garantía de prenda e hipoteca, que están regulados en el libro cuarto del Código Civil. Denme un minuto, vuelvo al tiro. Ok, espero no haberme demorado tanto. Ya. Vamos a hablar ahora de la prenda. Esto como derecho real limitado. Pero ojo, ustedes complementenlo con lo que tenemos nosotros acá del contrato de prenda, que lo pueden pillar en nuestro canal de YouTube. Bueno, la prenda tiene una naturaleza contractual y está regulada en el título 37 del libro cuarto del Código Civil. La prenda se encuentra definida en el artículo 2384 del Código Civil. Y dice el 2384 del Código Civil, definiendo a la prenda como contrato de empeño o prenda. Por el contrato de empeño o prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. Por el contrato de empeño o prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. Dice el artículo 2384 entonces que por el contrato de empeño o prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. El concepto de prenda puede aludir a tres cuestiones distintas. El concepto de prenda puede aludir a tres cuestiones distintas, que son el contrato de prenda per se, la cosa que se entrega al acreedor prendario, y el derecho real que se genera para el acreedor, Entonces, el concepto de prenda puede aludir al contrato de prenda, o a la cosa que se entrega al acreedor prendario, o al derecho real que se genera para el acreedor. Que ojo, el derecho real nace del contrato de prenda. Vamos con las características de la prenda como derecho real. Características de la prenda como derecho real. Y como derecho real, la prenda tiene las siguientes características. Primero, es un derecho real por expresa disposición legal. Es un derecho real limitado en comparación con el derecho real de dominio. Es un derecho real limitado en comparación con el derecho real de dominio. Es un derecho mueble porque recae sobre un bien mueble. Es un título de mera tenencia. Porque el acreedor, respecto de la cosa, reconoce un dominio ajeno. El acreedor prendario acá, reconoce el dominio ajeno. Y constituye un principio de enajenación. No constituye enajenación, constituye un principio de enajenación, ya que la prenda se puede interpretar como un inicio de que el dueño de la cosa dada en prenda se quiere despojar de ella. Entonces, las características del derecho real de prenda son, primero, que es un derecho real por expresa disposición legal, es un derecho real limitado en comparación con el derecho real de dominio, es un derecho mueble, ya que recae sobre un bien mueble,
Es un título de mera tenencia, ya que el acreedor respecto de la cosa reconoce el dominio ajeno, y constituye también un principio de enajenación, ya que la prenda se puede interpretar como un indicio o un inicio de que el dueño de la cosa dada en prenda se quiere despojar de ella. Hablemos ahora de la extinción de la prenda para pasar a la hipoteca. Hablemos ahora de la extinción de la prenda. La extinción de la prenda viene a estar regulada en el artículo 2406 del Código Civil, que señala las causales de extinción de la prenda. Y las causales de extinción de la prenda están señaladas en el artículo 2406 del Código Civil. Y dice el artículo 2406 lo siguiente. Se extingue el derecho de prenda por la destrucción completa de la cosa empeñada. Se extingue el derecho de prenda por la destrucción completa de la cosa empeñada. Se extingue asimismo cuando la propiedad de la cosa empeñada pasa al acreedor por cualquier título. Se extingue también cuando la propiedad de la cosa empeñada pasa al acreedor por cualquier título. Y cuando en virtud de una condición resolutoria se pierde el dominio que el que dio la cosa en prenda tenía sobre ella, pero el acreedor de buena fe tendrá contra el deudor que no le hizo saber la condición el mismo derecho que en los casos del artículo 2391. Y cuando en virtud de una condición resolutoria se pierde el dominio que el que dio la cosa en prenda tenía sobre ella, pero el acreedor de buena fe tendrá contra el deudor que no le hizo saber la condición el mismo derecho que en el caso del artículo 2391. Y el 2391 señala que si el dueño reclama la cosa empeñada sin su consentimiento, si el dueño reclama la cosa empeñada sin su consentimiento y se verifica la restitución, el acreedor puede exigir que se le entregue otra prenda de igual o mayor valor, o se le otorgue otra caución competente, y en defecto de una y otra, se le cumple inmediatamente la obligación principal, aunque haya plazo pendiente para el pago. Dice el artículo 2391, si el dueño reclama la cosa empeñada sin su consentimiento y se verifica la restitución, el acreedor puede exigir que se le entregue otra prenda de igual valor o mayor, o se le otorgue otra caución competente, y en defecto de una y de otra, se le cumple inmediatamente la obligación principal, aunque haya pasado el plazo pendiente para el pago. Entonces, las causales de extinción de la prenda son destrucción completa de la cosa empeñada. Aquí ustedes lo pueden asociar con el modo de extinguir pérdida de la cosa que se debe, o que es un modo de extinguir las obligaciones. Cuando la propiedad de la cosa empeñada pasa al acreedor a cualquier título, cuando la propiedad de la cosa empeñada pasa al acreedor a cualquier título, y cuando, en virtud de una condición resolutoria, que está señalada en el artículo 1489 del Código Civil, y que, ojo, también es un modo de extinguir las obligaciones, cuando en virtud de una condición resolutoria se pierde el dominio que el que dio la cosa en prenda tenía sobre ella. Bien, vamos a hablar ahora de la hipoteca. Vamos a hablar ahora de la hipoteca y con esto vamos a terminar, amigos y amigas. La hipoteca se encuentra regulada en el título 38 del Código Civil. La hipoteca se encuentra regulada en el título 38 del Código Civil. Y al igual como ocurre con la prenda, como derecho real, la hipoteca también tiene una naturaleza contractual, ya que está regulada en el mismo libro cuarto. El artículo 2447, el artículo 2047 del Código Civil define a la hipoteca de la siguiente manera. El artículo 2047 define a la hipoteca de la siguiente manera. No, miento. No es esa la definición de prenda. Pero la prenda se define legalmente como un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Un derecho de prenda
constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Entonces la prenda, como definición legal, perdón, la hipoteca como definición legal es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Ahora, esta definición legal tiene sus críticas, no crean que no, pero eso ya nosotros lo vimos a propósito del estudio de la hipoteca y la prenda como derechos, como contratos. Y eso ustedes lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube. Ya, ahí está. La definición de hipoteca está en el artículo 2407. Artículo 2407, no 2047. 2407. La hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Una de las críticas que se le hace a esta definición legal es que la hipoteca y la prenda son dos contratos distintos. Son dos cosas distintas. Pero, definición legal es que la hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Para generar este derecho real, primero es necesario celebrar el contrato de hipoteca, el cual es un contrato solemne, cuya solemnidad es que se otorgue por escritura pública. Correcto, Katy, de verdad, se tiene muchas críticas y ya la abordamos en nuestro anterior vídeo, así que gracias por la precisión. Posterior a la celebración del contrato de hipoteca, se debe registrar la escritura pública en el registro conservatorio del conservador de bienes raíces respectivo. Entonces, para generar este derecho real de hipoteca, primero es necesario celebrar el contrato de hipoteca, el cual es un contrato solemne, cuya solemnidad es que se otorgue por escritura pública. Posterior a la celebración de este contrato de hipoteca, se debe registrar la escritura pública en el registro conservatorio del conservador de bienes raíces. Vamos con las características de la hipoteca y con esto terminamos. Por lo menos cuatro características del derecho real de hipoteca. Cuatro características del derecho real de hipoteca, que son, primero, es un derecho real por expresa disposición legal, es un derecho real limitado en comparación con el derecho real de dominio, es un derecho inmueble porque recae sobre inmueble, y constituye un principio de enajenación, ya que la hipoteca se puede interpretar como un inicio o un indicio de que el dueño de la cosa dada, en este caso en hipoteca, se quiere despojar de ella. Entonces, las características de la hipoteca es que es un derecho real por expresa disposición legal, derecho real limitado en comparación con el derecho real de dominio, es un derecho inmueble porque recae sobre un bien inmueble y constituye un principio o indicio de enajenación, ya que se puede interpretar como un indicio o un inicio de que el dueño de la cosa dada en hipoteca se quiere despojar de ella. Y con eso acabamos, chicos. Yo les recomiendo revisar la ley directamente y con la ley me refiero al código. Y eso, en un ratito más vamos a descansar una media horita y vamos a volver con posesión y mera tenencia. Vamos a volver con posesión y mera tenencia, que es uno de los temas igual bastante pesaditos que están acá. Así que eso, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Saludos y bendiciones. Nos vemos en un rato. Gracias a todos los que han estado apoyando y han estado presentes desde el principio y se han unido después. Hasta pronto. A ti, Alexandra, por estar acá apoyando. Adiós.